Bueno, vamos a ver ahora el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin, bueno, reza así. El siguiente teorema que se presentará es el teorema de Thevenin. Es probablemente uno de los más interesantes porque permite reducir redes complejas a una forma más simple para analizarlas y diseñarlas. En general, el teorema puede usarse para desarrollar lo siguiente: analizar redes con fuentes que no están en serie o en paralelo, reducir el número de componentes requeridos para establecer las mismas características en las terminales de la salida. Investigar el efecto de cambiar un componente en particular en el comportamiento de una red sin tener que analizarla toda después del cambio. Eso es parte de lo más interesante. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a lo siguiente. Vamos a dibujar una red complicada aquí. Vamos a dibujar una red complicada. Tenemos una resistencia R1, tenemos una resistencia R2, tenemos otra resistencia aquí. Vamos a poner acá otra fuente. Vamos a poner aquí otra resistencia, vamos a poner otra fuente por acá, vamos a poner una resistencia aquí y vamos a poner otra resistencia acá, así, algo así. Entonces nos interesa analizar esta resistencia. Entonces, una vez que nosotros analizamos esta resistencia, sacamos un multímetro. Vamos a ganar un color negro. Tomamos un multímetro, ponemos la punta negra aquí, tomamos la punta roja acá, tomamos la punta roja acá y tomamos aquí el voltaje, ¿no? El voltaje de esa resistencia. Pero si nosotros quitamos esa resistencia para volver a hacer el análisis y calcular de nuevo el voltaje, pues cambia toda la red. Entonces, un análisis interesante que se hace aquí con el teorema de Thevenin es que toda esta red que nosotros tenemos, la podemos cambiar por una red más sencilla que consiste únicamente en una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Y nosotros aquí ponemos la resistencia que nosotros vamos a analizar. A esta resistencia le llamamos resistencia de Thevenin y a esta fuente le llamamos voltaje de Thevenin. Ese es el objetivo: transformar una red complicada a una red de una sola fuente con una resistencia en serie. Bueno, las tres áreas de aplicación que se demuestran en los objetos siguientes. El teorema de Thevenin estipula que cualquier red de corriente directa de dos terminales puede ser reemplazado por un circuito equivalente compuesto de una sola fuente de voltaje y un resistor en serie, como se muestra en esta figura. Así, entonces, la idea básica es simplemente reducir toda una red a este circuito sencillo. Déjenme llevar esta imagen, que es lo mismo que ya había dibujado, ¿no? Bueno, pero aquí va a quedar dibujado de una mejor manera. Entonces queda algo así, ¿no? Ahí está. Entonces, esto que está sombreado en azul es el equivalente a toda esta red, desconectando nosotros de aquí a nuestra resistencia de interés. Desconectamos la resistencia y este circuito es todo este de aquí. Dice: el teorema fue desarrollado por el comandante Leon Charles Thevenin en 1883. Para demostrar la potencia de este teorema, considera una red bastante compleja. En la figura 425, vamos a buscar la figura 425. Bueno, esta no es bastante compleja, pero aquí tenemos una fuente de voltaje, dos resistores, tenemos una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Entonces, de tener dos fuentes y tres resistencias, al aplicar el teorema de Thevenin, ahora solo tenemos una fuente de voltaje y una resistencia. Si el reemplazo se hace de forma apropiada, el voltaje a través del resistor RL y la corriente que fluye por él serán los mismos en cada red. El valor de RL puede cambiarse a cualquier valor y el voltaje y la corriente o la potencia suministrados al resistor son los mismos en cada configuración. Ahora bien, este es un enunciado muy poderoso que se comprueba en los ejemplos siguientes. La pregunta es entonces, ¿cómo puedo determinar el valor apropiado del voltaje y la resistencia de Thevenin? En general,
determinar el valor de la resistencia de Thevenin es muy sencillo. La determinación del voltaje de Thevenin puede ser más desafiante y de hecho puede requerir que se utilice el teorema de superposición, que es lo que les comentaba. El teorema de superposición es el más sencillo de utilizar, aunque sea el más laborioso, o alguno de los métodos descritos en los capítulos anteriores, ya sea que se resuelva por mallas, por nodos, utilizando divisor de voltaje, divisor de corriente, reducción serie paralelo, etc. Afortunadamente existe una serie de pasos que conducen al valor apropiado de cada parámetro, aun cuando en algunos pasos parecieran triviales al principio, pueden llegar a ser bastante importantes cuando la red se vuelve compleja. Entonces, el procedimiento para el teorema de Thevenin dice: preliminares, dice, quite la parte de la red donde se encuentra el circuito equivalente de Thevenin. En la figura 425A, esto requiere que el resistor de carga RL se quite temporalmente de la red. Nosotros primero vamos a quitar temporalmente esta resistencia como si no existiera. Dejamos aquí un circuito abierto donde estaba la resistencia RL y nos concentramos únicamente en el resto de la red. Vamos a llevarnos para nuestro pizarrón virtual. Vamos a ponerlo aquí. Nomás dejen borro todo esto que ya no lo vamos a necesitar. Lo pegamos aquí. Entonces lo primero que hacemos es, se fijan, aquí no está la resistencia RL. Nosotros dejamos aquí representado esto nada más como un borne de conexión. Nosotros aquí ponemos un más, nosotros ponemos aquí un menos. Entonces ese voltaje que nosotros vamos a tener aquí es el mismo voltaje que nosotros vamos a tener acá. Es ese mismo voltaje. Que ese voltaje pues es el voltaje de Thevenin, porque como este circuito está abierto, no hay corriente, entonces en estos dos puntos el voltaje es el mismo que está aquí de la fuente, porque no hay corriente, no hay caída de voltaje en la resistencia. Entonces así, al medirlo abierto, nosotros tenemos el voltaje de la fuente nada más. Luego, segundo paso, marque las terminales de la red restante de dos terminales. La importancia de este paso será obvia a medida que prosigamos a través de algunas redes complejas. Ya lo hicimos, fue ponerle el más y el menos. Resistencia de Thevenin. Hay que calcular primero la resistencia de Thevenin. Calcule la resistencia de Thevenin ajustando primero todas las fuentes en cero. Las fuentes de voltaje se reemplazan con cortocircuitos y las fuentes de corriente con circuitos abiertos. Luego, determinando la resistencia resultante entre las dos terminales marcadas, si se incluye la resistencia interna de las fuentes de voltaje y de corriente, que en la original deben permanecer cuando las fuentes se ajustan a cero. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en algunos ejemplos es necesario considerar la resistencia interna de las fuentes, la resistencia interna de la fuente de corriente o la resistencia interna de la fuente de voltaje, cualquiera de las dos. Entonces, cuando nosotros ajustamos a cero, dijimos que se utiliza, se sustituyen por cortocircuitos. Por ejemplo, aquí en este caso nosotros ya no tenemos la fuente de voltaje y tendríamos un cortocircuito. Pero si nosotros consideramos una resistencia interna de la fuente, pues nosotros tendríamos que poner la resistencia interna de la fuente representada aquí con una resistencia de un valor pequeño. Se borra todo porque, bueno, una resistencia aquí que sería la resistencia de la fuente. Nosotros no lo vamos a hacer de momento, vamos a considerar el cortocircuito tal cual, es decir, la fuente la ajustamos en cero y nos quedaría un circuito más o menos así. Tenemos aquí la resistencia 1 y luego tenemos acá los bornes de conexión. Aquí tenemos una resistencia 3. Me faltó aquí, ese borrador borra todo. Ponemos aquí la resistencia 2. Una resistencia 2 y este lo mandamos, como dice ahí, a tierra. Ahora, la fuente de corriente estaba aquí, pero como la fuente de corriente al fijarla en cero se hace un circuito abierto y la fuente de voltaje al fijarla en cero se hace un cortocircuito, nos queda un circuito resultante así.
Entonces nosotros tenemos que medir la resistencia en este punto. Es decir, nosotros ponemos aquí un ohmmetro. Ponemos aquí un ohmmetro y medimos la resistencia. Bueno, la calculamos, ¿no? Entonces, se fijan, aquí es bastante sencillo para encontrar la resistencia de Thevenin, porque el circuito se reduce a esta resistencia conectada en paralelo con estas dos en serie. Entonces podemos calcular la primera resistencia aquí. Podemos poner la resistencia, en este caso 4, sería la resolución en paralelo de R1 con R2. Entonces queda R1 más R2. No es cierto, estoy mal. Están en serie, R1 y R2 están en serie. Entonces R4 sería igual a R1 más R2, y la resistencia de Thevenin pues sería la resolución en paralelo de R3 con la suma de estos dos. En este caso sería R4. Entonces la resistencia de Thevenin sería R3 en paralelo con R4, R3 más R4, y esa sería nuestra resistencia de Thevenin. Pongo esto un poquito así y listo. En algunos ejercicios esto no queda tan simple. En este ejercicio queda así sencillo. Vamos a agregar una página en blanco. Y luego hay que calcular el voltaje de Thevenin. Primero calculamos la resistencia de Thevenin y ahora hay que calcular el voltaje de Thevenin. Vamos a seguir viendo. Voltaje de Thevenin. Calcule el voltaje de Thevenin regresando primero todas las fuentes a su posición original y determinando el voltaje del circuito abierto entre las terminales marcadas. Este paso es invariablemente el que provoca más confusiones y errores. En todos los casos, tenga en cuenta que el potencial del circuito abierto entre dos terminales marcadas en el paso 2. Entonces vamos a calcular el voltaje de Thevenin para este circuito. Déjenme me lo traigo de la página anterior. Este de aquí lo necesitamos otra vez. Me lo voy a llevar a la página 2. Ese es el circuito original. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Por ejemplo, esto lo podemos resolver. Podemos convertir esta fuente de corriente con esta resistencia en una fuente de voltaje con una resistencia en serie, o podemos convertir esta resistencia en paralelo con esta de aquí, pero bueno, eso sería un poco más complicado. O podemos tratar de resolverlo por mallas o por supermallas, aunque aquí, bueno, lo más conveniente que se me ocurre en este caso sería utilizar una transformación de fuente. Transformamos la fuente de corriente y esto quedaría más o menos así. Tenemos nosotros la fuente de voltaje con un cierto voltaje, ponemos la resistencia R1, ponemos acá abajo la resistencia R2, y esta, como va hacia abajo la corriente, entonces ponemos nosotros aquí el negativo de la fuente y en serie la resistencia 3. Es decir, estos dos elementos los convertimos, hacemos cambio o transformación de una fuente de corriente a una fuente de voltaje. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros el voltaje al que le voy a llamar momentáneamente E1, o lo vamos a llamar E, y a este le voy a llamar E1. Y este E1 pues es simplemente la corriente I que suministra la fuente de corriente por la resistencia 3. Y aquí en este circuito pues podemos hacer aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff para encontrar la corriente total, o podemos encontrarlos de esa manera. Fíjense, vamos a ver cómo lo resolvemos. Si aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff aquí en este circuito,
vamos a utilizar este color, sería, tengo la corriente en este sentido, entonces tengo más, tengo menos, perdón, menos, tengo más, tengo más, tengo menos, tengo menos, más, y luego para la resistencia más, menos, más, menos. Aplicando voy a empezar con R1, tengo positivo el voltaje de R1, y luego entra por el negativo menos el voltaje E1, y luego entra por el positivo el voltaje de R3, entra por el positivo el voltaje de R2, estamos siguiendo este camino, entra por el positivo, entra por el negativo, entra por el positivo en R3, entra por el positivo en R2 y entra por el negativo en E. Y esto es igual con 0. Entonces aquí tendremos nosotros el voltaje de R1 más el voltaje de R2 más el voltaje de R3 igual a E, está negativo pasa positivo, y E1 que está negativo también pasa positivo. Y tenemos esta ecuación. Que sería nuestra ecuación 1. Podemos ponerlo todo en términos de las resistencias. Voy a tener que bajar un poquito para tener un poquito más de pizarrón. Si ponemos todo en términos de las resistencias, para este caso sencillo, pues tendríamos que el voltaje I1 sería I, que es la única corriente que pasa por el circuito, que multiplica a la resistencia 1, y luego voltaje de R2 sería pues R2 más R3, y esto es igual a E más E1. De esta manera nosotros ya podemos calcular cuánto vale la corriente. La corriente va a ser igual a la suma de esos dos voltajes, E más E1, entre la sumatoria de las resistencias, R1 más R2 más R3. Pero, ¿con qué fin necesitamos encontrar ese valor de voltaje? Es porque nosotros queremos encontrar cuánto vale el voltaje en este punto. Este es el voltaje de Thevenin, al que yo voy a poner aquí como ETH. Yo necesito saber cuál es el voltaje de aquí. Este voltaje es el que yo estoy necesitando. Este voltaje de aquí. Esos elementos están en paralelo y yo quiero este voltaje. Entonces, si yo quiero este voltaje, pues lo único que tengo que hacer es sumar este voltaje más este voltaje más este voltaje, y luego ese valor nada más le cambio de signo. ¿Por qué? Porque ese voltaje más este voltaje, el voltaje de Thevenin, va a ser 0. Es decir, puedo plantear una segunda ley de tensiones de Kirchhoff para el voltaje que yo estoy necesitando. Una vez que ya calculé la corriente, puedo calcular el voltaje en R1 y el voltaje en R2. Entonces esa ley de tensiones de Kirchhoff me quedaría de la siguiente manera. Me queda positivo el voltaje de R2, el voltaje de R1, y luego más el voltaje de Thevenin, que es el que yo estoy midiendo aquí, y luego más el voltaje en R2 menos el voltaje E. Entonces despejo el voltaje de Thevenin y me queda que esto es igual al voltaje E positivo, esto es igual a 0. El voltaje E positivo menos el voltaje en R1 menos el voltaje en R2. Y así obtengo mi voltaje de Thevenin. Y listo. Ahora vamos a hacer algo, vamos a ponerle valores. Podemos ponerle valores a esto para poderlo determinar. Vamos a ver si el ejercicio trae valores. No trae valores, es nada más un ejemplo. Pero bueno, podemos nosotros tratar de resolverlo ya poniéndole valores y poderlo comprobar. Pero pues nosotros vamos a hacer esto primero. Vamos a hacer una simulación rápida. Vamos a hacer una simulación rápida con este simulador. Vamos a ponerle aquí archivo nuevo y ponemos aquí parar. Ponemos una fuente de voltaje, ponemos una resistencia, ponemos otra resistencia acá abajo, ahorita las vamos a mover, y ponemos otra resistencia aquí,
Luego vamos a mover esto, vamos a moverlo para acá, vamos a mover esto para acá. Nada más era eso, ¿verdad? Sí, me falta la fuente de voltaje, perdón, la fuente de corriente. Fuentes, que no hay atajo para las fuente de corriente. La fuente de corriente va hacia acá abajo. Vamos a cablear todo este circuito. Cableamos todo este circuito. Cableamos todo esto. Vamos a darle aquí valores muy pequeños. Vamos a dar que esta fuente sea bueno, dice que es de 5 volts, la dejamos así. Vamos a dejarlo con los valores de 1 kilo las 3 resistencias, y esta es una corriente de 10 miliamperes, la dejamos así. Bueno, hasta vamos a ponerle 200 ohms. Esta resistencia siempre sale esto, como me choca que se mueva. Borrar gráfico. Bueno, esta la ponemos de 100 ohms y esta resistencia la ponemos de 150 ohms. Así, déjenme si puedo quitar esto de aquí. Borrar gráfico, borrar scope. Ahí está. Vamos a ponerle la corriente. Entonces lo que necesitamos nosotros sería el voltaje de aquí, que el voltaje de aquí, según lo que nos da ya, es de 666.67 milivolts, que es el mismo voltaje que nos va a dar aquí, 666.67 milivolts. Ese es el voltaje que nos da. Entonces nosotros le damos aquí valores a este circuito, nada más para calcular esto de aquí. Vamos a resolverlo. Sería, la corriente es igual a, dejen abro la calculadora también, se me pasó a abrirla de una vez, calculadora científica. Y aquí vamos a ir poniendo los valores. El valor de la fuente dijimos que es de 5 volts, son 5 volts más. Y luego está el otro voltaje. El otro voltaje es corriente por resistencia. Entonces nosotros en el circuito pusimos, esta fuente es de 5 volts, este es de 10 miliamperes, entonces sería 10 miliamperes por 150. Entonces vamos a ponerlo así, serían 10 miliamperes, 10 por 10 a la menos 3. Y eso por 150 ohms, cerramos paréntesis. Eso nos da 6.5 volts. Vamos a hacerlo otra vez. Serían 10 por 10 a la menos 3 es igual a 0.1 por 150 es 1.5 más 5, 6.5. Sí, es lo que nos había salido. 6.5 entre la suma de las 3 resistencias, que serían 200 más 100 más 150. Serían más 100 más 200 más 150. Y eso nos da una corriente de 14.4 miliamperes. Entonces la corriente total, bueno, aquí ya no la pusimos, voy a pasar a borrar esto. Y la corriente sería de 14.44 miliamperes. Entonces el voltaje de Thevenin en términos de las resistencias sería lo siguiente: serán los 5 volts menos, y luego aquí el valor de la corriente, la resistencia 1, que es de 200 ohms, según lo que nosotros pusimos aquí, será 200 y 100, de 200 más 100 por la corriente, que en este caso es de 0.0444 amperes,
Hacemos la operación. Y nos queda, bueno, eso por 200 más 100 serán 300. Y luego eso es con signo negativo. Menos 5. Y nos da este valor de 666 milivolts. Y aquí el voltaje, como bien lo alcanzan a ver, está de este lado aquí. El voltaje es de 666.667 milivolt, es decir, 0.666 milivolt. Aquí en la calculadora nos dio negativo porque yo lo resté, ¿no? Puse este debe ser negativo y este positivo, más que nada más para que me dé el valor. Es 5 menos 4.3333, nos da de 0.6666 volts. Entonces estamos en lo correcto. Ahora, aquí viene lo interesante. Bueno, ya pudimos determinar el voltaje. Entonces se supone o se supondría que si yo sustituyo este circuito por un circuito que nada más tenga una fuente de voltaje y una resistencia conectada en serie, déjenme borrar esto, era con el W, ahí está. Se supondría que para que funcionara el teorema de Thevenin yo debería tener algo como esto. Yo tengo aquí el voltaje de Thevenin, ya lo calculamos, es de 666.66 milivolt. Vamos a fijar ese voltaje, nada más déjenme pongo aquí parar. Vamos a fijar ese voltaje. Vamos a poner aquí de 0.666667 volt. Ok. Y la resistencia de Thevenin, que ya la calculamos, la resistencia de Thevenin, se me olvidó de cuánto era. La resistencia de Thevenin no la calculamos, solo calculamos, quedó acá atrás, no le pusimos valores. Bueno, pero es fácil calcular la resistencia de Thevenin, está en la página anterior. La resistencia de Thevenin es de R3 más R4, entonces vamos a resolverlo aquí rápido con la calculadora, porque me faltó ponerle los valores aquí. Pero ahorita lo hacemos rápido. Sería R1 más R2, son 300. Ese es el valor de R1 más R2. Entonces serían 300 por R3, que son 150, entre 300 más 150, y la resistencia de Thevenin sería de 100 ohms. La resistencia equivalente de Thevenin sería de 100 ohms. Ahora vamos a hacerla otra vez. R4 es R1, que son 100, más R2, que son 200. Eso nos da 300. Aquí cuando tenemos en el lugar. Bueno, son 200 más 100. Y luego tenemos ese es R4. R4 por R3, que R3 lo pusimos de 150. Entonces sería 300 por 150 entre la suma de los dos, que serían 300 más 150, pues son 450. Y eso nos da 100. Esa es la resistencia de Thevenin para este caso. Para el caso hipotético de ese valor de esas resistencias, la resistencia de Thevenin nos da de 100 ohms. Entonces este valor lo ponemos de 100 ohms y le pongo OK. Si le ponemos podemos continuar, pues yo puedo medir el voltaje, pero yo no tengo el voltaje de aquí. Pero fíjense, si yo tengo este voltaje de acá, pues aquí me da el voltaje de Thevenin, miren, son 666.667 milivolts, aparece acá abajo. No hay corriente, es el mismo voltaje que está aquí. Entonces si yo pongo una resistencia de carga, vamos a agregar, voy a poner una resistencia de carga, vamos a poner la resistencia de carga de 1 kilo ohm, y esta resistencia de carga la vamos a conectar a la red original. La conectamos a la red original y voy a poner otra resistencia de 1 kilo a mi circuito equivalente de Thevenin. Lo que nosotros deberíamos de ver es que por la resistencia debe de pasar el mismo voltaje y debe de pasar la misma corriente. Es decir, que cuando yo ponga los datos aquí, estos valores que aparecen aquí deben de ser los mismos para los dos. Vamos a ver. Entonces ponemos aquí nos dice que la corriente es de 606 microamperes
con un voltaje de 606 milivolt. Bueno, es porque la corriente es pequeña y le puse una resistencia muy grande, pero debe de reproducirse exactamente eso mismo en el otro circuito, es decir, que debo de tener 606 microampere aquí también, 606 microvolt, aquí está, miren, 606.061 microampere la corriente, 606.6 microampere, 606.061 microampere, es la misma, el voltaje 606.061 microvolt, 606.061 microvolt, la potencia 367 microwatt, 367.31 microwatt, exactamente lo mismo. Entonces esta red aquí con dos fuentes es lo mismo que esta red de acá, y aquí vemos cómo se comprueba el teorema de Thevenin. Entonces, si ustedes quisieran replicar un circuito que tenga muchas resistencias o algo, pues lo único que tienen que hacer es desconectar el elemento que quieran, donde quieran analizar. Por ejemplo, en este caso yo desconecto este elemento, mido aquí el voltaje, apago las fuentes, quito las fuentes, la acomodo, saco la resistencia de Thevenin y armo un circuito que va a ser exactamente lo mismo. Entonces, así de poderoso es el teorema de Thevenin. Aquí en el libro hay ejercicios muy sencillos resueltos que pueden ustedes comprobar. De hecho, vamos a comprobar este circuito en el laboratorio. Entonces, pues ya nada más sería practicar, utilizar los métodos que ya utilizamos o que ya vimos y simplemente hacer el análisis de los circuitos. Y esto también es parte importante de lo que era con el teorema de Thevenin. Nosotros si conectamos esta red de 1 kilo, vamos a correr la simulación otra vez, la voy a poner acá. Tenemos el efecto aquí, ¿no? Decimos, ahí está. Tenemos nosotros una corriente de 606.061 microampere, pero si quitamos esta resistencia y ponemos una resistencia de otro valor, por ejemplo una de 50 kilos o 50 ohms por ejemplo, pues si la conectamos necesitaríamos recalcular todo otra vez, porque acuérdense que la corriente, como lo vimos acá cuando resolvimos este circuito, pues el voltaje estaba en función de la resistencia que nosotros pusiéramos ahí. Entonces, si nosotros cambiamos ese valor, por ejemplo aquí ya nos da 4.444 miliamperes. Pero entonces, si yo quisiera ver el efecto de cambiar un solo elemento, pues con el circuito de Thevenin el análisis ya es muy fácil, porque al cambiar este elemento y el ponerle 50 ohms, pues la corriente simplemente va a ser este voltaje entre la suma de estas dos resistencias. Es decir, el voltaje, lo voy a hacer aquí rápido con la calculadora para demostrar ese punto. Es que la calculadora la cerré. A ver otra vez, calculadora científica. Se me olvidó que no debo de cerrarla y la cerré. Entonces aquí rápido, el voltaje es dijimos que es de 0.66, no le estoy dando clic aquí, 0.666667 entre la resistencia total, que sería 100 más 50, serían 350 ohms. Entonces nuestra nueva corriente va a ser de 4.444 miliamperes. Si nosotros la ponemos, pues tenemos una corriente de 4.444 miliamperes. Es decir, no tenemos que hacer todo un análisis complejo por solo cambiar un elemento. Nosotros podemos cambiar elementos las veces que nosotros queramos y el análisis va a ser bastante sencillo. Entonces esta es otra de las ventajas del teorema